Desde el principio, la tierra era buena. Pero el corazón del hombre, ese ya conocía el peso del pecado. Adán y Eva vivieron el destierro con un dolor que solo el que ha caminado con Dios puede entender, y en medio del polvo y el sudor, vino la esperanza. Eva dio a luz a su primer hijo y lo llamó Caín. He adquirido varón con la ayuda del Señor, dijo, el segundo vino después. Su nombre, Abel. Caín cultivaba la tierra. Abel cuidaba ovejas. Ambos ofrecieron sacrificios a Dios. Pero uno ofreció con fe, el otro por costumbre. El humo del altar de Abel subió recto al cielo. El de Caín se desvió, y con eso nació la furia. Caín no entendía. Su rostro se endureció. Pero Dios, como padre paciente, le habló. ¿Por qué te has ensañado? Si haces lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no, el pecado está a la puerta. Caín escuchó, pero no obedeció. Llamó a Abel al campo, el sol ardía. Las espigas bailaban con el viento, y allí, en soledad, el primer asesinato fue cometido. La sangre de Abel empapó la tierra, y la tierra, testigo muda, clamó al cielo. Dios lo confrontó, ¿dónde está tu hermano? Caín mintió, ¿soy yo acaso su guardián? Pero Dios ya sabía. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y con eso, vino el juicio. Caín sería errante, sin descanso, sin tierra firme. Un hombre sin hogar. Pero incluso entonces, Dios no lo destruyó. Le puso una marca, una señal. No para condenarlo, sino para protegerlo. Y así comenzó el exilio. Caín, hijo del primer hombre, portador de una maldición, vagó lejos del rostro de Dios. Construyó una ciudad, tuvo hijos, fundó una línea. Pero su alma seguía vacía. Porque no hay ciudad ni descendencia que llene el hueco de haberse apartado del Creador. Y así, su nombre quedó grabado no como pionero, sino como advertencia. Una vida que pudo ser redimida, pero eligió endurecerse. Y sin embargo, incluso su historia no escapó del alcance de la redención. Los siglos pasaron, pero la sombra de Caín no se desvaneció. Su nombre cruzó generaciones como un eco sombrío, como un recordatorio de lo que el corazón humano puede hacer cuando se aleja de Dios. Su descendencia se multiplicó, sus ciudades crecieron, tecnología, arte, música. Pero todo construido sobre tierra que una vez bebió sangre inocente. Los hijos de Caín eran poderosos, pero sin reverencia. Lamec, su descendiente, se jactó de su violencia. Si Caín fue vengado 7 veces, yo lo seré 70 veces 7. El orgullo floreció donde debía haber arrepentimiento, la humanidad se inclinaba hacia el caos, pero Dios no había olvidado. De Adán y Eva nació otro hijo, Set. Y en sus días, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. 2 líneas crecían, la de Caín, marcada por rebeldía, y la de Set, marcada por la esperanza. Caín había construido muros, pero la línea de Set levantaba altares. El mundo se dividía en caminos que no podían unirse y mientras la violencia llenaba la tierra, los cielos observaban y llegó el día en que Dios miró y se lamentó de haber creado al hombre. La maldad se había multiplicado, como un incendio sin control. Los hijos de Caín y de Set se mezclaron. La luz fue tragada por la oscuridad. Pero en medio del juicio, hubo gracia, Noé. Un hombre justo, que caminó con Dios. Y por él, la historia no se extinguió. El diluvio cayó, la tierra fue purificada. La línea de Caín fue barrida por las aguas. Pero no el pecado, porque no es el linaje, ni la ciudad, ni la sangre lo que transforma al hombre. Es el corazón, y ese seguía enfermo. Generación tras generación, el espíritu de Caín revivía, en reyes corruptos, en jueces deshonestos, en sacerdotes sin temor. Pero también en hombres comunes, en actos pequeños de celos, en pensamientos ocultos. Porque Caín no fue solo un hombre, fue un espejo. Un símbolo de la lucha eterna entre obedecer o rechazar a Dios, y esa lucha aún ardía en cada alma. El mundo cambió, pero el corazón del hombre no. Los descendientes de Noé llenaron la tierra. Naciones se alzaron, lenguas se confundieron, imperios surgieron y cayeron. Pero la semilla de Caín seguía viva. No en la sangre, sino en la voluntad.
La misma ira que mató a Abel se escondía en los rincones del alma humana. Y entonces llegó una promesa. A un hombre llamado Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra, y serás bendición. De él nacería un pueblo. Un pueblo distinto, separado para Dios. Israel. Una nación que debía ser luz. Pero aún ellos, los elegidos, cayeron muchas veces bajo la misma sombra. Mataron profetas. Se rebelaron en el desierto. Buscaron reyes como los paganos. Y cuando el Hijo del Hombre vino, no lo reconocieron. Jesús caminó entre ellos, lleno de gracia y verdad. Sanó, perdonó, enseñó. Pero los celos crecieron. Los fariseos se llenaron de furia. Y como Caín, planearon la muerte de su hermano. No podían soportar la luz que los exponía. Y así, lo arrestaron, lo golpearon, lo clavaron en una cruz. El justo, el inocente, el santo, fue asesinado. Y una vez más, la sangre del justo tocó la tierra. Pero esta vez, la tierra no clamó por venganza. El cielo respondió con redención. Porque la sangre de Jesús no maldijo, bendijo. No condenó, salvó. Hebreos dice que su sangre habla mejor que la de Abel. Y es cierto. La de Abel clamaba justicia. La de Cristo grita, perdónales. En la cruz, el ciclo fue roto. Caín había abierto la puerta al odio. Jesús abrió el camino al amor. Caín fue marcado con miedo. Jesús marcó a los suyos con gracia. Y tú, que oyes esta historia, estás frente a una elección. ¿Seguir el camino de Caín? ¿O abrazar la cruz de Cristo? Porque ambos caminos siguen abiertos. Y el final de cada uno, lo decide tu corazón. Y aunque el cuerpo de Cristo fue sepultado, el sepulcro no pudo retenerlo. Al tercer día, el justo se levantó. Y con él se alzó una nueva creación. El pecado que nació con Caín fue vencido por la obediencia de uno solo. Y desde ese día, el mensaje se extendió por toda la tierra. Un mensaje que decía: no importa lo que hayas hecho. No importa cuán lejos hayas ido. En Cristo, hay perdón. Aún para los descendientes de Caín, aún para los que han matado, mentido, huido. Hay gracia. Y así, comenzaron a nacer nuevos hombres y mujeres. No de carne ni de sangre, sino del Espíritu. El mismo Pedro que negó, ahora predicaba. El mismo Pablo que persiguió, ahora enseñaba. Y miles creían. Porque entendían que el Evangelio no era solo una historia, era poder para cambiar vidas. El corazón de piedra podía volverse carne. El asesino podía convertirse en siervo. La vergüenza podía convertirse en testimonio. Y Caín. Aunque su cuerpo había regresado al polvo, su historia seguía hablando. Como advertencia, sí. Pero también como muestra de la misericordia que se ofrece incluso al más caído. Jesús no vino solo por los justos. Vino por los Caínes del mundo. Por los que se alejaron. Por los que fallaron. Por los que cargan con culpas tan viejas como la historia misma. Y hoy, esa gracia sigue viva. Cada vez que alguien se arrepiente, el ciclo se rompe. Cada vez que alguien dice sí al llamado del cielo, la marca de Caín pierde su poder. Y en su lugar, aparece una nueva señal. La cruz. Símbolo de muerte. Y de vida. Símbolo de justicia. Y de amor. Un lugar donde todo cambia. Donde el más perdido puede volver a casa. Donde el que mató, puede ser perdonado. Y donde el que fue errante, puede encontrar descanso. Pero no todos aceptan ese llamado. Porque aún hoy hay quienes, como Caín, endurecen su corazón. Ven la bondad, pero la desprecian. Escuchan la voz de Dios, pero eligen callarla. Y levantan altares, pero no con fe, sino con orgullo. Ofrecen obras, pero no obediencia. Y cuando la bendición no llega, culpan a otros, culpan a Dios, y la envidia florece. La historia se repite. En familias, en templos, en naciones enteras. Y el espíritu de Caín toma nuevas formas.
Odio disfrazado de justicia. Religión sin amor. Poder sin compasión. Pero Dios sigue hablando. Sigue preguntando, ¿dónde está tu hermano? Y no porque no lo sepa, sino porque quiere que tú lo reconozcas. Quiere que despiertes. La sangre de muchos sigue clamando desde la tierra. Inocentes olvidados. Vidas silenciadas por el pecado del hombre. Pero Dios es justo. Y el tiempo llegará. El rey regresará. No como cordero, sino como león. No con clavos, sino con corona. Y juzgará la tierra con verdad. Entonces, el que ha vivido como Abel, será exaltado. Y el que eligió el camino de Caín, cosechará lo que sembró. Pero mientras ese día no llega, la gracia sigue extendida. El mensaje sigue sonando. Jesús, el Hijo justo, aún llama a los injustos. Y si tú sientes el peso de tus errores, si tu alma ha vagado lejos, si tu vida ha sido marcada por la culpa, aún hay esperanza. Dios no te ha olvidado. Así como no abandonó a Adán, ni a Noé, ni a David, ni a Pedro. Él no ha terminado contigo. Y aunque hayas fallado como Caín, puedes ser restaurado como hijo. Solo debes volver. Solo debes abrir el corazón. La historia de Caín no termina con su castigo. Termina contigo. Con lo que tú harás al escucharla. Porque la Biblia no es solo historia, es espejo. Nos muestra lo que somos, y lo que podríamos ser. El mismo Dios que confrontó a Caín, hoy te habla a ti. No para condenarte, sino para despertarte. No para castigarte, sino para salvarte. Jesús lo dijo, el que viene a mí, no lo echo fuera. Y eso lo cambia todo. Hoy no estás destinado a ser errante. Hoy puedes hallar dirección. Hoy no estás marcado por el pecado. Hoy puedes ser sellado con el Espíritu. Ya no eres esclavo de la ira, la culpa o el pasado. Eres llamado a ser libre. Y esa libertad comienza con un paso. Un sí. Un acto de fe. Como Abel, presenta tu vida como ofrenda. Como Jesús, entrégala por amor. Y deja que el Creador transforme tu historia. Caín eligió rechazar el llamado. Tú puedes elegir aceptarlo. Porque aunque la sangre de Abel clama desde la tierra, la sangre de Cristo habla desde el cielo. Y su voz dice, eres amado. Eres perdonado. Eres mío. No te vayas sin responder. No calles cuando el cielo te llama. Tú puedes ser parte de algo eterno. Puedes romper el ciclo. Puedes empezar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar, si despertó algo en ti, no te vayas sin compartirla. Dale like a este video, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque quizás alguien más necesita escuchar que no importa cuán lejos haya ido, siempre hay camino de vuelta a casa. Gracias por ver, por creer y por ser parte de esta historia. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, camina con fe, vive con propósito, y nunca olvides. El amor de Dios es más fuerte que cualquier marca del pasado.